¿Hasta qué punto las historias que vemos o imaginamos terminan formando parte de quienes somos? Hay películas que parecen contar una historia y en realidad están intentando descifrar un misterio mucho más profundo. Como si detrás de cada imagen existiera otra cosa, un recuerdo, una obsesión, una señal escondida que todavía no terminamos de comprender. Vidas Imaginarias tiene algo de eso, algo de sueño, algo de búsqueda, algo de hechizo. Federico Cardone, su director, construye una película extraña y magnética donde el cine, la literatura y la memoria empiezan a mezclarse hasta volverse casi inseparables. En el centro aparece Vera, una joven que intenta hacer una película sobre el escritor Antonio Di Benedetto. Pero lo que comienza como un proyecto artístico lentamente se transforma en otra cosa. Se transforma en una exploración íntima, una especie de viaje hacia una verdad que parece escondida desde la infancia. Todo nace a partir de un cuento leído en un zoológico durante una noche de eclipse. Una escena que ya tiene algo profundamente cinematográfico y también perturbador. Porque en Vidas Imaginarias, las historias no funcionan solamente como relatos, funcionan como señales, funcionan como piezas dispersas de un destino que intenta revelarse. La película trabaja sobre una pregunta fascinante. ¿Hasta qué punto las ficciones que leemos, las películas que vemos o las historias incluso que imaginamos terminan moldeando nuestra propia vida? Porque quizás todos vivimos un poco atrapados entre lo real y aquello que inventamos para poder entendernos. Y en ese cruce entre la literatura y el cine aparece también el universo de Di Benedetto, un autor que convirtió la espera, el extrañamiento y la sensación de desajuste con el mundo en una forma de mirar la realidad. Con una apuesta delicada y una sensibilidad muy particular, Federico Cardone construye una película profundamente autoral, donde cada escena parece avanzar entre lo concreto y lo intangible. Un cine que quizás no busca explicarlo todo, sino provocar una experiencia. Vamos entonces a escuchar el testimonio y la explicación sobre este cine vinculado con la literatura y el recorrido de uno de los hombres más interesantes del panorama audiovisual mendocino. Con nosotros, el director de Vidas Imaginarias, Federico Cardone. Federico Cardone, yo soy el director de la película Vidas Imaginarias, que es una película que está como un poco a mitad de camino entre un documental y una ficción que trata sobre la obra y la vida de Antonio de Benedetto, un escritor mendocino muy importante dentro del mapa de la literatura latinoamericana y mundial. Él es un escritor mendocino, la película es mendocina, entonces de alguna manera lo que hacemos es tratar de rastrear su literatura y un poco algo de su vida en esta película. La protagonista, que se llama Vera, que empieza a hacer un documental, una investigación para hacer un documental sobre Antonio de Benedetto, y en la mitad de esa investigación la película se cae, digamos, o sea, no se puede seguir haciendo. Entonces, ella, que es como alguien como que trata de rebuscársela siempre de alguna manera, trata de reflotar ese material que había investigado y con y con todo ese material quiere hacer una obra de teatro un poco performática que es una obra que transcurre en la calle y que tiene que ver con la última caminata que hizo Antonio Di Benedetto eh, antes de entregarse en el diario cuando lo fueron a buscar los militares que se lo llevaron preso. Antonio Benedetto fue el primer preso de Mendoza y probablemente uno de los primeros de la Argentina. Lo detuvieron el 24 de marzo de 1976, muy temprano a la mañana. Dentro de los géneros que Di Benedetto trabajaba el fantástico. Y parte del fantástico muy vinculado a la vida cotidiana. Es de repente como de repente alguien iba caminando por una calle normal y se transformaba de pronto en otra cosa y seguía transformado en otra cosa. Un poco esa atmósfera y que tiene que ver con las transformaciones y que tiene que ver con lo fantástico y por lo tanto también con cierto aspecto de lo onírico es lo que también intentamos trabajar porque aparecen como muchos animales también, porque Di Benedetto, la figura de los animales era como muy importante, entonces
está imbuido en esa atmósfera un poco de fantástico. Él escribe un cuento en el zoológico, le pide permiso al director del zoológico para ver si puede entrar al zoológico un día, una noche en que iba a haber un eclipse de luna. 12 años entrando solo al zoológico. Y cuenta esa historia. Él en el cuento dice que suceden cosas fantásticas, extraordinarias, qué sé yo, pero en realidad no sucede nada, digamos, o sea, los animales siguen estando como siempre. Pero en Di Benedetto él siente que en ese primer cuento, probablemente como muchos grandes artistas, digamos, o sea, o grandes obras, hay, de alguna manera, está cifrada casi toda la literatura que él escribió después, digamos, y que básicamente tiene que ver con eso, con el poder de narrar, es decir, que aquello que sucede no es real. Me imagino el cine mendocino, así como el cine de otras provincias, no tiene un denominador común tan claro, digamos, no es que tiene estas características que comparte con todos los realizadores de acá de Mendoza. Probablemente sí tiene algo que sí nos sucede a la mayoría de los directores de acá, es que son películas que tratan que se terminan haciendo con presupuestos bastante escasos, no son películas mainstream, si bien se han hecho películas grandes también, pero son películas que vienen de afuera para filmarse acá. Entonces, esa manera, esos presupuestos escasos, lo que hace es que verdaderamente haya que agudizar el sentido narrativo por otro lado, digamos, ¿no? Hay que como Claro. rebuscárselas para contar historias y modos para ser narradas que no son películas clásicas, digamos. ¿A que no sabes qué? Ando en moto con Di Benedetto. Filmé todo. Imagínate empezar así el documental. ¿Te molesta que te filme? A mí me sirve como para investigación. Santiago Borremans, con S al final. Nací el Día de los Muertos del año 22. Prefiero la noche. Prefiero el silencio. Muy bueno. Deberíamos empezar ya. Estoy leyendo a Bolaño. Era amigo de Di Benedetto. Bolaño escribió un cuento en el que su personaje era Di Benedetto. Eso sí, le cambió el nombre, le puso Sensini. Hizo que Sensini dijera lo que él quería decir. Ahora tenés que hacer una pregunta. ¿Sobre qué? Haz una pregunta sobre vos. No es tan malo elegir la manera de morir. Todos nos vamos a morir. Vos y yo. ¿Vos estabas filmando un documental, una película? ¿Qué era eso? Di Benedetto escribía mientras caminaba. Le estoy copiando el método. Ahora cuando salgo a correr, pienso cosas para la película. Esa maldición que dice que las películas sobre Di Benedetto nunca se terminan, ya vas a ver que esta sí la vamos a terminar. Esta película se hace. Lo siento.